El día de hoy traigo un tema que me gusta en lo personal bastante, porque no solo me ha ayudado a mí a poder entender mi visión y mi propósito como hijo de Dios, sino también me ha ayudado a poder ayudar a otras personas a encontrar esto también. Entonces, como pueden ver, el tema de hoy es el Evangelio simple. Yo trabajo mucho con jóvenes allá, trabajo con jóvenes cristianos que quieren entrar al ministerio y también trabajo con jóvenes inconversos que, pues, primero Dios, entren al Evangelio. Y una de las cosas que más me encuentro es que todos creemos que el Evangelio es algo complicado, es algo imposible, es algo para gente adulta quizás. Y siempre, o sea, cuando hablo con los jóvenes dicen, es que es mucho trabajo, o sea, yo no puedo vivir una vida de santidad, yo no puedo orar, yo no puedo leer la Biblia, y les cuesta muchísimo todas estas cuestiones. Entonces, pensar en eso fue como organización, venimos con simples pasos que podemos seguir para empezar este evangelio y cómo podemos entenderlo de una forma más sencilla para que se nos complique un poquito menos. Entonces quiero empezar con la cita bíblica, si me acompañan. Esa es una cita introductoria a Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Amén. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, y si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, porque ante el todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, quien fue sepultado, quien resucitó al tercer día según las Escrituras. En este pasaje podemos ver sencillamente de lo que se trata el Evangelio, que es de recibir las buenas nuevas, aferrarnos a ellas y luego compartirlo con los demás. Sencillo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos para comenzar? Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos presentas de poder estar en tu casa, Señor, de poder alabarte y glorificar tu nombre. Oro que a través de esta enseñanza, Señor, tú hables a nuestros corazones y que tu palabra no entre vacía, Señor. Oro que podamos aprender y crecer en ti, Señor, y que podamos entender un poco más de quién tú eres, Señor, y del evangelio que has presentado a nuestras vidas como forma de salvación, Señor. En tu nombre, amén y amén. Esto lo he dividido en 5 puntos y vamos al primer punto, que dice: el evangelio simple es escuchar a Dios. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir confiadamente que han escuchado a Dios alguna vez? La mitad quizás. Yo cuando tenía unos 15 años también, yo escuchaba mucho de, si Dios habla y Dios te habla a todos y si querés preguntarle algo a Dios, Él te va a contestar y que no sé qué. Pero personalmente yo jamás lo había experimentado, jamás había escuchado la voz de Dios. Quizás a veces sentía que Él me escuchaba, pero pues dudaba mucho, la verdad. Porque no es lo mismo el oír cómo las personas hablan de escuchar a Dios a experimentarlo uno mismo. Les voy a contar las 2 primeras veces que yo escuché la voz de Dios. Estaba yo en un campamento en Guatemala y estábamos hablando sobre este tema de escuchar la voz de Dios, y el maestro nos dijo que probáramos y que le pidiéramos algo a Dios, solo pedir para ver si Él escucha y a ver qué pasa. Yo la verdad es que no le di demasiada importancia, y yo no sé si ustedes conocen, pero en Guatemala hay unas donas que se llaman Dunkin' Donuts, que no las tenemos aquí en El Salvador, y a mí me gustan mucho porque vienen rellenas de jalea y son muy buenas. Anyways, yo en una oración estaba: Dios, si tú me escuchas, yo quiero de estas donas y la quiero de este sabor, y yo no la voy a buscar, no la voy a comprar, pero quiero que me lleguen a mí.
El siguiente día llega una nueva estudiante que solo iba a estar por una semana. Y nada, ni siquiera le hablé ni nada. Ella llegó normal. Al día siguiente viene con su papá y dice, miren, yo quería traerles un refrigerio y que no sé qué. Y me sacan unas cajas del carro y eran de la marca que yo quería. Y dije, vaya, dije yo. Y luego abren la caja y era exactamente las donas que yo había pedido. Y por primera vez sentí de que Dios realmente me había escuchado y tenía evidencia tangible de esto. Pasaron los días y teníamos que salir a cruzada, que es como una parte práctica de la escuela. Y yo había sentido en mi corazón que Dios me estaba llamando a trabajar con niños. Y yo he trabajado con niños por mucho tiempo. He estado en la iglesia dominical, en Castillo del Rey, pero a ese punto ya no quería trabajar con niños tanto. No quería enfocar un poquito más con los adultos o con jóvenes. Pero yo sentía eso de trabajar con niños, pero no tenía esa confirmación que era algo de Dios. Entonces, ellos nos dijeron, va a haber grupo 1 y un grupo 2. No les vamos a decir qué grupo es qué, pero ustedes oren, escojan un número y ahí se van. Y vine yo y me fui a sentar a una terraza y empecé a orar. Y Dios, habla mi vida, en qué grupo tengo que ir. Y para no hacer larga la historia, me quedé dormido. Y amanecí me desperté como unos 45 minutos después. Y cuando desperté, alrededor mío había muchas hormigas, pero un montonón de hormigas. Entonces yo me iba a levantar, pero todavía estaba un poquito adormitado, me volví a dormir. Y me levanté unos quizás 5 minutos después y ya no habían hormigas, sino que solo habían 2 hormiguitas ahí caminando. Y por alguna razón yo sentí que eso significaba que tenía que escoger el grupo número 2. Y así fue. Fui y le dije a mi líder, mira, voy a escoger el grupo número 2 porque esto y esto. Y como se pueden imaginar, el grupo número 2 era el grupo de niños. Y Dios usó mucho mi vida durante este viaje. Y así de sencillo fue las primeras veces que yo escuché la voz de Dios. Porque en mi mente yo tenía que escuchar algo, un estruendo o algo así súper loco, pero Dios es un poco más sencillo a veces para nosotros porque yo necesitaba un Dios más sencillo, una forma de escucharlo más simple que la pudiera entender, porque yo necesitaba un poquito más de evidencia, porque para mí me costaba un poquito razonar que Dios hablara, entonces necesitaba algo con pruebas y que lo pudiera explicar fácilmente. Quiero que leamos, voy a leer un montón de versículos porque me gusta mucho usar la Biblia, entonces lo voy a leer yo para no perder mucho tiempo. Vamos a leer Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado, y el criado fue y miró, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, y luego se levantó el viento y desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y se echó a correr. Y llegó a Jezreel antes que Acab. Uno de los primeros pasos de un evangelio sencillo es la seguridad que podemos escuchar a Dios. La confianza de que cuando Dios nos habla, nosotros estamos seguros de que es Él el que nos está hablando. En este versículo a mí me gusta mucho porque vemos cómo el profeta está prediciendo la lluvia, que sabemos que Él no hizo llover, sino que el que hace llover es Dios. No me acuerdo en qué versículo dice en Salmos, pero ahí está. Lo pueden ir a buscar. Y Él creó la lluvia, entonces el profeta no tenía manera en poder hacer llover, pero él escuchó de Dios y tuvo la seguridad, no solo para él ser convencido, sino también para convencer a otros de tomar acción en lo que Dios estaba haciendo. Y va y le dice, vete porque va a venir una lluvia, y no se veía nada, pero aún así
tenía la confianza de que Dios le había hablado y de que era Él y que Él le iba a respaldar esa palabra. Y exactamente así pasa, llueve y bueno, el resto es historia. El poder escuchar a Dios nos da la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo, como un llamado misionero, por ejemplo, un llamado al ministerio, el trabajar en tu colegio, en tu lugar de trabajo, y también nos da la oportunidad de poder involucrar a otros en este proceso. Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. No solo el escuchar a Dios nos permite conocer nuestro llamado, qué podemos hacer con nuestras vidas, el tener una relación personal con Él, sino que también nos permite conocerlos. Y conocerlo es tan importante y da paso a nuestro siguiente punto. Un evangelio simple es conocer a Dios. Es la siguiente diapositiva. ¿Cuántos de aquí creen que conocen a Dios? Levanten la mano. Un poquito menos de manos. Es muy grande decir, ay, sí, yo conozco a Dios. Yo creo que nunca logramos conocerlo en su totalidad, pero definitivamente podemos llegar a conocer un poco de Dios. ¿Quién sabe alguna manera para conocer a Dios? Así, que lo puede decir. Leer la Biblia, orando. ¿Será que podemos conocer a Dios a través de otras personas? ¿Será que conocemos a Dios a través de la naturaleza? ¿A través de nosotros mismos? Porque al final nosotros somos una extensión de Dios. Somos la imagen y semejanza de Él. Es más fácil entender a un Dios que conocemos que a uno desconocido. Por ejemplo, una de las cosas que más me enfurecían al leer la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel. Porque imagínense que ellos, cuando Dios los sacó de Egipto, ellos vieron a Dios, o sea, vieron el poder de Dios cara a cara casi. Nosotros ahora en día creemos en Dios por fe, no solo o sea, no tuvimos esa oportunidad, bueno, quizás algunas personas, al menos yo nunca he visto a Dios cara a cara, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero ellos sí, y aún así lo rechazaron un montón de veces y tuvo un montón de consecuencias. Y a veces nos preguntamos por qué Dios es tan enojado o tiene consecuencias tan grandes para el pueblo de Israel, y lo que no entendemos es que ellos lo vieron en persona y aún así no lo conocían. Nosotros ahora quizás no lo vemos de esa misma manera, pero muchos de nosotros sí lo conocemos y sí conocemos de Él. Entonces ahí hay un gran balance y podemos ver cómo es ser una persona que ha escuchado de Dios, quizás ha visto sus acciones, ha visto lo que Él puede hacer, pero si no lo conocemos, al primer error, al primer tiempo difícil, nos apartamos completamente de Él, porque no podemos amar algo que no conocemos. No podemos amar a un Dios que no sabemos quién es. Salmo 103, 7 al 8 dice: dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande para el amor. Es como les decía, antes yo había escuchado de Dios, había escuchado que Dios hablaba y de que Dios era aquí y allá, pero yo personalmente no lo conocía. Y aún en las cosas que había experimentado a Dios en mi vida, siempre decía, pasó porque mis papás lo conocen, o porque mi abuela lo conoce, o porque la gente de la iglesia lo conoce, pero nunca le di el atributo pasó porque yo conozco a Dios. Hoy ya puedo decir que es algo diferente. Y créanme que conocer a Dios va más allá de ser un buen cristiano, sino que es algo esencial para nuestras vidas. Nos da un rumbo en la vida, nos da la fortaleza para poder vivir una vida santa. De eso se trata la santidad, no es que nosotros podemos resistir al pecado en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de Dios y necesitamos conocerlo
Y a través del conocimiento viene el amor, y a través del conocimiento de Jehová viene su temor, dice la Biblia también. Sin conocerlo a Él no podemos temerle, y si no le tememos, no lo podemos amar tampoco. Entonces, si ven, todo se conecta y es intrínseco, o sea, necesita de cada uno para poder tener lo otro. No podemos decir que amamos a Dios y no conocerlo, no podemos decir que lo conocemos y no lo amamos, porque cuando conocemos a Dios es natural que surja el amor. Como leí en ese versículo, dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y a veces leemos en la Biblia y no pareciera que Dios es lento para la ira y grande en amor. Y lo vemos así porque no conocemos el carácter de Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento especialmente completamente y lo estudian y ven lo que estaba pasando antes del capítulo, así uno ve que cada acción que Dios toma nunca la hace sin antes dar oportunidades y sin hacerla por amor, porque tenía un motivo que era de amor en hacer estas acciones. Y eso es algo que aprendí cuando estuve haciendo una escuela de la Biblia. Me tocó leer la Biblia completa en 3 meses y estudiar cada libro, y fui descubriendo que esas partes que se me hacían un poquito difíciles, pues tenían sentido, y que Dios no lo había hecho porque quería, y porque quería matar a 3,000 hombres de una, sino que porque había un motivo y una razón por amor, y me dio ese conocimiento de Él que me ayudó a entenderlo. Entonces, si ustedes no entienden a veces por qué Dios hace algunas cosas, yo les invito a que lean su palabra, estudien y realmente dediquen un tiempo a conocerlo a través de su palabra. Creo que es una de las formas mejores para conocer el carácter de Dios, y eso les va a ayudar a conocerlo más a Él y a establecer una relación mucho más fuerte con Él también. Debemos tratar de conocer a Dios, su naturaleza, su carácter y sus caminos, tal como se revelan en la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Debemos buscar reflejar quién es Él en cada aspecto de nuestra vida y ministerio. La consecuencia automática de conocer y disfrutar de la comunión con Dios es el deseo de compartirlo con los demás, que nos lleva a nuestro tercer punto. El evangelio simple es darlo a conocer. Cuando somos capaces de escuchar a Dios y lo conocemos, naturalmente queremos compartir lo que hemos encontrado, ¿no? Si ustedes encuentran un restaurante que está súper rico, es barato, el lugar está súper bonito, uno se puede tomar un montón de fotos, uno quiere invitar a sus amigos, miren, encontré este lugar, vengan, que no sé qué, está súper chivo. Ahorita que vine de regreso, mis amigos del colegio me mandaron una lista de 40 lugares a los que tengo que ir, que aparentemente necesito ir antes de irme, porque están súper chivos, y así debería ser también con el evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes cuando vinieron a la fe se creó esa naturalidad de querer compartirla. Y fíjense que cuando nosotros compartimos naturalmente lo que hemos encontrado, Dios siempre nos respalda. Yo recuerdo en esta misma temporada que estaba en Guatemala, cuando estaba aprendiendo de todo esto de escuchar a Dios, estábamos en una aldea, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, súper lejos. Y estábamos con una iglesia que estaba empezando, y estaba esta pareja que eran recién convertidos y los habían nombrado pastores de jóvenes porque no había nadie más. Y nos habíamos quedado en su casa, eran muy linda gente, muy buenos personas, pero no tenían mayor conocimiento de lo que estaban haciendo. O sea, estaban empezando y estaban bien estresados, y se notaba que estaban a punto de quebrarse ya, que ya no podían, porque pues sí, les habían puesto una carga que quizás estaba muy pesada para ellos. Yo recuerdo, estábamos terminando un tipo célula, ni siquiera un culto, una tipo célula en la casa de uno de los miembros, y estaban dando un té que dan ahí y un pan. Y yo empecé a sentir como esta necesidad casi de ir a sentarme con la esposa y empezar a hablar con ella. Y bueno, fui obediente, me fui a sentar y empezamos a hablar de cualquier tontera, y la conversación nos llevó a hablar sobre el grupo de jóvenes de aquí. Yo le dije, sí, en mi iglesia somos tantos, y ahorita tenemos una cosa que se llama Mahanaim, y que no sé qué, estamos haciendo este campamento, y de la nada empieza a llorar, pero así horrible, lágrimas, y yo dije, uy,
que dije, toqué algo sensible, pero empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo miré a mi líder y yo le dije, ayuda, no sé qué está pasando. Y ya cuando se tranquilizó, ella me dijo, nosotros hemos estado orando por una respuesta porque no sabemos qué hacer y nuestra idea era hacer un campamento, pero nosotros no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y ahorita que vos mencionas esto, o sea, ya siento que Dios nos está dando un ok. Ahora imagínense si yo no hubiera seguido ese como sentimiento de ir a hablar con esa persona, quizás ellos hubieran terminado dejando el ministerio y quizás ese campamento nunca hubiera pasado. La verdad es que perdí contacto, no sé si pasó el campamento, si no, pero eso ya está fuera de mis manos porque yo obedecí lo que sentía, compartí lo que sentía y pues ya Dios verá cómo Él obra entre eso. Y así es con nosotros. Cuando nos quedamos callados y no compartimos lo que hemos encontrado, no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. No sabemos las personas que pudieron haber sido afectadas por nuestra palabra. Salmo 71 del 15 al 16 dice, todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Mi Señor y Dios, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Este versículo me gusta mucho porque dice que aunque no alcanzamos a descifrar todo sobre Dios, todo sobre su palabra, sobre quién es Él, aún así dice, proclamará mi boca tu justicia y tu salvación. Todos los días hará memoria sobre tu justicia y tu justicia solamente. Y así tiene que ser en nuestra vida también. Nunca vamos a estar completamente en full conocimiento de quién es Dios o en full conocimiento de la Biblia. Cada vez que leo la Biblia siento que hay algo que no había leído y le he leído varias veces. Y siempre hay algo que uno, no sé, así es la Biblia. Es viva en cierta forma o es viva realmente. Entonces, aunque no tengamos ese full conocimiento de Él, Dios sí nos llama a que lo compartamos, a que lo hagamos parte de nuestra día a día. Y eso también es parte fundamental para todos los cristianos. Imagino que la mayoría de ustedes han leído la Gran Comisión, vean Mateo 28, ir y hacer discípulos. La voy a leer completa para que no nos perdamos. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Algo que yo siempre pensaba, sobre todo cuando leí este versículo, es que era una cosa para misioneros, que eran ellos los que tenían que ir a todo el mundo y a predicar y a esparcir su palabra. Yo cuando tenía 17, 18, yo no tenía cero planes de ir a misiones. De hecho, yo no quería ir a nada relacionado con el ministerio. Y pasa muchas veces con gente que crece en el ministerio que algunos quieren ir con todo y aman, otros no. Y yo era uno de esos. Yo siempre decía, bueno, yo me voy a estudiar y hasta me voy a ir a estudiar al extranjero para no sentir la presión, porque en la iglesia siempre te dicen, el pastorcito, usted va a ser misionero y no sé qué. Y pues era el caso conmigo también. Entonces yo no tenía planes de entrar en nada relacionado con el ministerio, sino que siempre pensaba, voy a estudiar, voy a tener un trabajo normal, voy a apoyar misiones, voy a orar por misioneros, voy a orar por la gente, voy a evangelizar a alguien de vez en cuando en el trabajo o en la calle, lo que sea, y pues ahí, eso es todo. Dios tenía diferentes planes, obviamente, pero algo que aprendí es que esto no solo es para las personas que Dios ha llamado a un ministerio, sino que es para cada uno de nosotros. Y de hecho es una parte fundamental de ser cristiano, y por eso la pongo en esa parte, porque lo que estamos viendo aquí es un evangelio básico, o sea, cómo empezar a vivir una vida cristiana desde el comienzo y entenderla bien. Si usted no tiene buenas fundaciones, entonces la casa en la media terremoto se cae. Entonces eso es lo que es la fundación. Y el esparcir su palabra es parte fundamental de esto. Se ve de diferentes formas. Muchos de ustedes van a trabajar
en trabajos normales, van a estudiar en universidades, algunos de ustedes van a ir al ministerio, algunos de ustedes van a ayudar en misión de alabanza, o exploradores, o Castillo del Rey, o en cualquier cosa. Pero siempre hay la oportunidad de poder esparcir la palabra de Dios. Estuve enseñando en una escuela que teníamos en Noruega, y uno de los proyectos de la escuela es que tenemos que tener 3 horas o 4 horas a la semana de hacer un track, le llamamos. Tenemos uno de música, donde componen una canción y la graban. Tenemos uno de deporte, donde hacen un montón de deportes y cosas así. Tenemos varias cosas. Y yo estaba orando y preguntándole a Dios, porque yo quería empezar uno nuevo, porque yo estaba en el de música, pero tenía mucho staff, entonces yo dije, bueno, háganlo ustedes y yo voy a ver qué hago. Y empecé a orar, y Dios puso en mi corazón el hacer un track donde se llamaba, en español sería Prueba y Ve. Solo así, algo así. Ajá. Y prácticamente cada semana hacíamos una actividad normal y leíamos un libro que tenía un poco relacionado a esto, y al final de cada actividad nosotros nos sentábamos y hablábamos de cómo, si esta fuera nuestra vida, cómo podríamos usar esta actividad para esparcir la palabra de Dios, para honrar a Dios, para ponerlo primero. Y hicimos un montón de cosas que me gustaban y cosas que no. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta esquiar, no me gusta patinar sobre hielo, pero ahí andábamos patinando. Nos caímos, casi me quiebro el pie, pero ahí andábamos. Y después hacíamos la rueda de cómo podemos usar esto, si esta fuera mi vida. Horneábamos y hacíamos lo mismo, fuimos a esquiar y hacíamos lo mismo. Y sorprendentemente cada vez hacíamos una lista enorme con cada actividad de cómo podríamos alabar a Dios, cómo podríamos compartir su palabra a través de cada actividad. Entonces, por eso considero que no hay excusa para ninguno de nosotros el decir, no, yo no, o sea, eso no es para mí. Incluso en misiones, créanme que a veces es muy difícil el conseguir gente. Yo llevo, 3 años allá, y que yo haya convertido a alguien, tengo a 2 nada más, y 2 que están en el proceso. En 3 años, 4 personas. Y quizás yo no lo veo como mucho, pero es muy fácil el acomodarse. Sobre todo allá la cultura es muy fría. Por ejemplo, uno va en el bus y nadie se sienta a la par de uno, sino que la gente prefiere ir parada que compartir con alguien. Y uno se acostumbra a ese tipo de cultura. Yo me acostumbré a meterme al bus, poner mis audífonos y olvidarme de la gente que estaba alrededor mío. Yo recuerdo una vez el Señor me exhortó porque iba en un tren, en un viaje de 6 horas, iba un viejito a la par mía y él quería platicar conmigo y yo no quería platicar. Yo iba leyendo mi libro y tenía planeado ver unos capítulos de una serie que estaba viendo, y yo quería ir en mi mundo. Pero él iba ahí y me estaba enseñando fotos de donde vivía, y yo, qué bueno. Y así, ¿verdad? Y él interesado en conocerme, y yo me cerré completamente. Cuando llegué al lugar, llegué a un culto de jóvenes y la prédica era exactamente de lo que estoy hablando ahorita. Y ya me puse a llorar y yo, perdón, Señor. Porque es muy fácil el acomodarnos, e incluso cuando estamos en ministerio, incluso cuando venimos a la iglesia todos los domingos, cuando estamos activos trabajando, aún así es fácil uno acomodarse y, pues sí, dejar que otras personas sean las que compartan la palabra de Dios y quedarnos sin esa bendición. Porque créanme, cuando traemos a alguien a Dios, uno se siente súper orgulloso. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero es una felicidad, es algo, uno no sé. Y uno se siente bien triste cuando lo rechazan también, porque pasa. Entonces, por eso yo los invito a que nunca dejen pasar una oportunidad. Y siempre van a haber. Y por eso digo, no hay realmente excusas, porque en cada etapa de nuestra vida vamos a encontrar oportunidades para poder compartir el amor de Dios. Yo estoy seguro que todos aquí tienen familia que no es cristiana, todos aquí tienen amigos o conocen a alguien que no es cristiano, y todos aquí conocen a alguien que pueden ayudar no solo a compartir la palabra de Dios, sino que también ayudar prácticamente con cosas que quizás no le da mucho matemáticas y a vos sí le ayudas, o en el trabajo que ves que están a punto de despedir a la persona porque no la está dando, y vos podés extender una mano, porque el evangelio no solo es ir con palabrerío, sino también es
demostrar el amor de Dios prácticamente. Y créanme que a veces eso tiene muchísimo más impacto que las palabras. Yo les voy a contar la historia, pero más tarde. Punto número 4. El evangelio siempre es practicar la adoración e intercesión. Dice Salmos 84 del 1 al 8. Cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de los altares, también la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. Dichosos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que da corazón camino para tus sendas. Cuando paso por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas hasta que contemplan a Dios en Sión. Oye mi oración, Señor, Dios de los ejércitos, escúchame, Dios de Jacob, Selah. Antes de continuar, ¿hasta cuánto tengo? 6. Pues sí. Hasta antes quizá voy a terminar. Chivo. El evangelio práctico también incluye adoración e intercesión. ¿Por qué es importante alabar a Dios? Alguien que quiera dar un ejemplo. ¿Por qué creen que es importante? Hemos sido diseñados para alabar a Dios, así es. ¿Alguien más? ¿Ah? Por amor a Él, porque Él se lo merece. También porque es chivo. A mí me gustan las alabanzas. No sé ustedes. A mí me gusta la música y cantarle a Él. Obviamente adoración es mucho más que canciones, pero uno lo puede hacer de muchas formas. Así como el Salmo lo describe, debemos de adorar a Dios con pasión. Nosotros debemos de buscar en nuestra vida más que alabanza, que nuestra vida sea una ofrenda de adoración. Que nuestra vida en sí sea la adoración que le damos a Dios. Vivamos una vida que Dios puede decir, yo me siento honrado por la vida que X y Y persona está viviendo. Y adoración es muchas cosas. Tuve una líder que está con el Señor y una de las cosas que ella siempre me enseñó, porque con ella me tocó bastante fuerte, porque ella siempre me ponía a mí las tareas más horribles que se pueden imaginar. Me acuerdo, estaba en una montaña una vez y me dice, pues vas a limpiar el baño, y abro la puerta y miren, el piso tenía un hongo blanco, que saber qué era, las paredes llenas de ese mismo hongo. Abro la tapa del baño y no les cuento lo que había ahí, pero había una de cosas. Y me dice, nosotros vamos a ir a evangelizar y vos vas a quedar aquí limpiando el baño hasta que esté limpio y que lo podemos usar. Y me eché quizás unas 7 horas. Lejía y le echaba rinzo y ajax y todo cualquier químico que encontrara. Y quedó más o menos, no quedó así de que limpio, pero usable. Y al final de esa vez, yo llegué y le pedí hablar con ella y yo estaba bien enojado. Yo le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí primero? Y si no, ¿y por qué solo a mí? ¿Por qué no nos quedamos y hicimos algo en esto juntos? O sea, no entiendo por qué gasté todo mi tiempo en el bendito baño, porque al final ni lo ocupamos. Se me ha olvidado decir eso. No lo ocupamos, sino que teníamos otro baño ahí. Entonces me dijo, o sea, lo limpié por nada. Y ella me dijo de que nosotros podemos hacer cualquier acción. Y si tenemos, nuestro corazón está en la posición correcta, se convierte en alabanza a Dios. Y ella me dijo, hoy perdiste el día, porque tu corazón no estaba en el lugar correcto. Pero si lo hubiera estado, esto hubiera sido quizás mejor que 7 horas de alabanza para Dios. Porque así es de sencillo la alabanza, así es de sencilla la adoración, es cómo hacemos las cosas.
cómo hablamos con las personas, si le sonreímos a alguien en el bus, todas esas cosas se pueden convertir en adoración, incluso esto. Y créanme que se disfruta mucho más, sobre todo cuando las cosas son difíciles o no las queremos hacer, cuando nos predisponemos a que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Y miren, uno escucha estas cosas, porque yo tenía quizás 17 cuando escuché esto. Y sí lo guardé en mi corazón, pero quizás no lo puse tanto en práctica. Y recuerdo cuando me fui por primera vez a hacer mi escuela de la Biblia, yo le decía a Dios, yo quiero ir a cualquier lado menos a África, porque yo no siento que sobreviva. Y bueno, terminé en África, porque Dios siempre te manda a los lugares donde no quieres ir. Y este fue los 3 meses más difíciles de mi vida. Y creo que fueron los más difíciles de mi vida porque mi corazón no estaba en el lugar correcto. O sea, yo sí quería estar ahí, quería ayudar a la gente y me gustaba, pero al mismo tiempo renegaba cada vez que tenía la oportunidad y me quejaba hasta no decir más, vea. Entonces no disfruté el viaje y ahora que lo veo en retrospectiva, lo hubiera disfrutado más si mi corazón estuviera en el lugar correcto. Y sobre todo una historia. Estábamos trabajando con viudas y miren, es muy triste porque hay mucha pobreza y muchas cosas, y sobre todo con las viudas porque ya tienen una cultura donde te casás cuando tenés 8, 9, 10, 11, 12, y los hombres tienen diferentes esposas y son bastante viejos, entonces se muere un hombre y quedan 5 mujeres viudas y la menor con 19 años y 3 hijos, entonces es bastante precario para ellos. Y estábamos en un lugar así, con un ministerio que trabaja con viudas, y nos dicen, vamos a ir a construir una casa. Y yo, súper chivo. Y yo imaginándome, quizás voy a tener que andar con ladrillos y hacer cemento y pues, ni modo. Dije, bueno, nunca lo he hecho, pero no me parece tan mal. Llego al lugar y empiezo a ver todas las casas. Y la señora nos empieza a decir, nosotros construimos aquella y nosotros hicimos aquella. Y no sé si ustedes, perdón que se me fue poner fotos, pero no sé si ustedes han visto no sé si en los documentales quizás salen así como las casitas que se ven como de barro, pero no son de barro, sino que son de pupú de vaca, que es lo más común allá. Entonces el pupú de vaca lo mezclan con tierra, un poquitito de cemento y ya eso lo utilizan. Y ella nos dice, nosotros podríamos construir casas de ladrillo, pero a ellos no les gusta porque no es parte de su cultura, entonces vamos a hacer una casa de pupú. Y yo, vaya. Y había una de mis compañeras, ella era de Estados Unidos y ella era súper, o sea, su corazón sí estaba en el lugar correcto. Todo el mundo la amaba. Andaba ordeñando vacas, andaba hablando con la gente que aquí. Y ella feliz. Y empezamos, y yo veo, había uno de ellos y estaba amasando la mezcla con los pies. Y ya yo dije, bueno, yo voy a grabar, porque yo era el encargado de multimedia. Dije, los voy a grabar a todos y voy a mandar la foto. Y así empecé a grabar. Ya viene mi líder y me dice, vaya, ya estuvo, ya es suficiente fotos, ya puedes empezar. Y yo, vaya, voy a jalar leña. Y empecé a jalar leña para poner más en la casa. Pero llegó un punto donde ya no había más tarea que hacer y tuve que meter la mano en el tal pupú. Y bueno, lo hice al final, pasó, pero no lo disfruté para nada. Y terminamos la casa, la hicimos en 2 días, ese mismo día. Llegamos, nos regresamos, todos nos lavamos las manos porque el olor era súper fuerte. Y todo el mundo, yo sentía que el olor se les había ido, pero yo me olía la mano y yo juraba que estaba ahí el olor. Y eso me pasó por una semana completa, que yo no podía comer porque yo me olía la mano y sentía el olor. O sea, horrible. Y todo este viaje fue difícil. Estuve enfermo del estómago los 3 meses, o sea, desde el primer día hasta el último día. Y no lo disfruté. Y al final de esa semana, los de la iglesia la iglesia local quería hacer algo para nosotros. Y yo, como andaba enfermo y con el tal olor de la mano, me fui a meter al baño. Porque los cultos de allá son como de 6 horas quizás. Algunos. Entonces siempre salíamos, entrábamos y así porque eran súper largos. Y vengo de regreso y veo que todos están al frente y que tienen collares y pulseras y la gente les está dando cosas. Y yo me perdí esa bendición porque estaba con el tal mentado olor que no me lo podía sacar de la cabeza.
Y a veces es lo mismo con nosotros. Perdemos la oportunidad de disfrutar cosas, de disfrutar campamentos, de disfrutar una escuela de guerreros, por ejemplo, o lo que hacen los exploradores, porque no lo hacemos en el lugar correcto. Perdón, no sé lo que hacen. Yo sé que hacen mucho, pero yo no recuerdo. Igual, con el Castillo del Rey, yo me acuerdo de lo que hacíamos antes, pero no sé si todavía tienen escuelas de guerreros. Pero bueno, anyways. Perdemos la bendición de disfrutar las cosas porque no lo hacemos del lugar correcto. Y ahora les voy a dar una contrahistoria. Estaba en Tailandia y estábamos enseñando inglés y compramos una propiedad súper vieja que quizás estaba abandonada por Dios sabe cuántos años y la teníamos que limpiar para empezar la escuela de inglés ahí. Y por alguna razón yo y mi equipo nos fuimos para adentro y había un montón de cucas y nosotros las matábamos, las recogíamos y las poníamos en el basurero. Y nosotros hicimos juego. No sé si ustedes han jugado ese juego donde tienen que matar a los insectos en la pantalla. Así lo hicimos nosotros. Y empezamos a matarlos y así. Y yo me di cuenta que estaban viniendo de un hoyo. Y no sé por qué, miren, no sé por qué. Se me ocurrió la idea de agarrar un coso de baigón y empezarle a echar. Pero le eché todo el baigón. Y de la nada empieza a salir cientos, quizás docenas de cucas. Y una rata también. Y nosotros empezamos, porque no queríamos que se esparcieran al resto de la casa, yo llamé a todos, éramos como 6, y empezamos a matar cucas y a barrerlas. Y al final lo tuvimos que cubrir porque no dejaban de salir. Y quizás si yo hubiera hecho esto con la misma posición que tuve cuando estaba en África, me hubiera muerto. Porque había un gran olor al baigón y las cucas, ¿verdad? Que yo creo que a nadie le gustan las cucas. Pero esta vez lo disfruté. Me pareció súper divertido, nos reímos un montón, o sea, disfrutamos de la experiencia y la guardamos en nuestro corazón. Y hoy esa casa está súper bonita, creo que tienen 25 niños aprendiendo inglés. Y, o sea, imagínense la bendición que llevo yo de que quizás fue un error el poner el baigón, pero al fin y al cabo logramos restablecer la casa. Y hoy muchos niños en situaciones de calle están siendo bendecidos por esto. Y ahora puedo decir de que realmente, pues sí lo hice y puedo disfrutar de las bendiciones y compartir la bendición con ellos, que quizás no pueda hacer lo mismo en África. Yo sé que esa casa le sirvió a alguien, pero no siento que tengo, pues no puedo decir, ay sí, fue gracias a mí que están ahí. Y no es gracias a nosotros, es gracias al Señor. Pero de la misma forma, debemos de tener un corazón de adoración cuando hacemos las cosas para que podamos disfrutar de las cotidianidades y de las cosas que a veces no sabemos que pueden traer una bendición. También quiero leer Efesios 6, 18 al 20. Dicen, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. La intercesión es... hasta ahí. Eso habla sobre interceder y no voy a tardar mucho tiempo en eso, pero también es parte de este punto. Un evangelio simple implica la intercesión. ¿Alguien sabe qué es intercesión? ¿Alguien es SDL o algo? ¿Alguien? Interceder por... Orar por otros, sencillamente. Y quizás va un poco más también de orar por otros, es ponernos en el lugar de otras personas. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de hacer no solo entre nosotros como cuerpo de Cristo, sino también por los demás. Y de aquí es de donde viene, o sea, todo esto, si ustedes piensan que tienen un llamado misionero, un llamado pastoral, pues la intercesión sería el primer paso para iniciar, porque es ponernos en los zapatos de otras personas, es ponerte en los zapatos de las personas que no tienen la oportunidad de tener una iglesia como la que nosotros tenemos, o de tener Biblias como las que nosotros tenemos, o tenerlas en nuestros celulares, que pues es una gran ventaja, o sea, la tenemos en todo momento, porque tenemos el celular en todo momento también.
Debemos vivir vidas dedicadas a adorar y a participar en intercesión como aspectos integrales de nuestra vida cotidiana. Amén. Bueno, quinto y último punto. El evangelio simple es relaciones sanas. ¿Cuántos aquí siempre han tenido simplemente relaciones sanas con su familia, con los amigos y con todos? Nadie, vea. Espero que nadie levante la mano. Todos en algún momento hemos estado en alguna relación con alguien que no es de lo más sano. Quizás sea nuestra familia, compañeros, gente que quizás no es la mejor influencia o que nosotros no hemos sido la mejor influencia. Y en El Sabor tenemos una frase que lo describe perfectamente, que es: el que anda en miel, algo se le pega. Y es de lo más verdadero. Levíticos 19:18 dice: no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces esa es la base o lo fundamental para tener relaciones sanas. Es amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos, y también cuando nos encontramos en relaciones que no son de lo mejor, amarnos a nosotros también y alejarnos. Vean, no quizás cortar a las personas terriblemente, pero darnos un espacio y darles un tiempo a ellos para que el Señor obre en su vida, y también nosotros intercedemos por ellos, les enseñamos con nuestra propia vida cómo poder vivir. Pero si nosotros sabemos que somos influenciados fácilmente, entonces hay que ser un poco inteligentes también, ¿vea? Y alejarnos un poquito, porque como dice la frase, algo se nos va a pegar. Y eso también resume muchos de los mandamientos de Dios. No matar, no robar, no codiciar, y todas esas cosas se resumen en amar al prójimo, y Jesús lo dice. Entonces, por eso es parte fundamental de un evangelio simple el tener buenas relaciones. Romanos 13, del 8 al 10 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y a todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y a veces se nos hace muy difícil cuando leemos muchas de las reglas y cosas que tenemos que seguir, pero al final es una sola cosa, y es amar al prójimo. Entonces es más fácil decir: mi meta es amar a mi prójimo, que decir: no voy a matar, no voy a robar, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, y toda esa lista, vea. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, quizás se vuelve un poquito más fácil para nosotros el entender y el tener una meta, porque perfección no existe. O sea, no podemos en nuestra humanamente ser perfectos, pero sí podemos tener metas. La Biblia nos invita también a tratar de ser como Jesús, y Jesús dio el mejor ejemplo de amar a su prójimo, incluso muchísimo más que a sí mismo, al punto de dar su vida. Y también es importante que tengamos buenas amistades en nuestra vida, amistades que nos fortalezcan, que nos ayuden. Yo he sido bendecido de tener muy buenos amigos en mi tiempo en misiones, y créanme que quizás sin estos amigos no hubiera durado tanto tiempo, porque me han dado consejos, me han dado la fuerza para poder seguir trabajando, y también lo he visto, Dios me ha proveído con buenos amigos a lo largo de mi vida que me han ayudado a impulsar. Yo llegué a conocer de la organización en la que trabajo hoy por una amiga que vino aquí, que Dios la mandó a esta iglesia con su familia, a prácticamente que arrastrarme a este campamento porque no quería ir, y terminé yéndome un día después por una situación que había pasado con malos amigos, que ya no quería estar en el país. Yo quería irme y no quería estar con nadie, entonces dije, bueno, voy a ir al tal campamento porque quería desaparecer de mis problemas. Entonces Dios usó esa mala amistad con una buena amistad para llevarme al lugar que me ha traído hasta donde estoy ahora. Entonces, las amistades tienen un efecto muy grande en nuestra vida. Nos pueden llevar a lugares muy grandes y nos pueden llevar a lugares bastante bajos también. Entonces, no les voy a decir cómo escoger a sus amigos, pero yo creo que todos nosotros sabemos cómo son nuestras amistades, y cuando tenemos buenas amistades y cuando no son buenas.
O sea, no siento que muchas veces nadie nos tiene que decir que una persona es una mala amistad o una buena amistad, sino que nosotros podemos discernir eso. Y quiero terminar leyendo Salmos 133, del 1 al 3, que creo que está en una diapositiva. Y dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre el monte de Sión. Ciertamente ahí el Señor envía bendición y vida para siempre. Amén.